Abra la Biblia en Jeremías 46:18. Esta palabra titula El grito del monte Tabor. Qué extraño título, ¿no? Primero el tema del grito y segundo Tabor. Muchos quizás nunca han escuchado esa palabra, ese nombre, Tabor, el monte Tabor. Jeremías capítulo 46, verso 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: Vivo yo, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. Otra vez: vivo yo, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. Jeremías 46, 18. Palabra de Dios. Padre, te damos gracias por esta preciosa mañana de vida. Gracias por este maravilloso y precioso grupo de hermanos y hermanas en la fe que han venido a tu casa en el primer día de la semana, cumpliendo tu palabra, congregándose para buscar tu rostro, para inquirir en tu palabra, para elevarte a adoración en armonía con tu pueblo. Bendícenos a través de tu Espíritu Santo y que tu palabra caiga como semilla en buena tierra, que nos ayude, aleluya, a dar fruto al 30, 60 y 100 por uno, a conocerte cada día más y poder hacer tu perfecta voluntad. Gracias, Padre. Bendice a todos los que también reciben esta palabra a través de las redes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: ¿cuánto le dan un aplauso a la palabra de Dios y al Dios de la palabra? Aleluya. Cuando la tierra tiembla y se abre y se raja, a eso se le llama terremoto. Cuando el mar se agita y se produce temblores en el fondo, en el lecho marino, y hay unas convulsiones en las corrientes, y esto provoca incluso hasta volcanes submarinos y un desorden completo en la pleamar. A eso, cuando el mar tiembla así, ¿cómo se le llama? Maremoto. Hay terremoto y maremoto. ¿Y usted sabe lo que es un cielomoto? ¿Sabe lo que es un cielomoto? ¿Cuántos nunca habían escuchado la palabra cielomoto? Pero el cielomoto es un fenómeno natural, real. No me lo estoy inventando yo. No es que el pastor, como es ocurrente, siempre tiene sus ocurrencias, ahora se inventó el cielomoto. El cielomoto es igual de real. Hay terremoto, maremoto y cielomoto. Y después lo puede googlear, no ahora, pero después. ¿Qué es un cielomoto? Es cuando choca una corriente de aire frío con una corriente de aire caliente y se produce un cielomoto. ¿Y qué evidencia o qué consecuencia provoca un cielomoto? ¿Alguien sabe qué provoca el cielomoto? No. Es una cosa nueva, ¿no? El cielomoto provoca sonido. Sonido. Es un misterio, un fenómeno natural nuevo que está estudiando la ciencia, pero se escuchan sonidos. Y casi siempre los cielomotos se producen cerca de las montañas. Por eso la gente cree que las montañas gritan. ¿Cómo titula este mensaje? El grito del monte Tabor. ¿Cómo titula este mensaje? El grito del monte Tabor. Y que las montañas gritan, sí. Si ustedes investigan un poquito, si hacen una especie de investigación digital, van a encontrar que en muchas partes del mundo hay montañas que gritan.
Por ejemplo, es famoso en China, ¿no? Se volvió famoso en Twitter y todo eso. Miles de personas han subido grabaciones donde se escucha a las montañas un gemido que asusta a la gente. ¿Y qué dicen los chinos? ¿Qué es eso? Los supersticiosos, ¿saben qué es? Ellos creen que es Godzilla. Dicen es Godzilla, porque se escuchan sonidos y los chinos lo han subido al internet y no son los únicos. Hay muchos videos donde se puede oír sonidos cerca de las montañas. Es bien misterioso y los científicos le han dado la explicación de que es el cielomoto, la explicación natural, el choque de aire caliente con aire frío y provoca sonidos. Lo interesante es que en diferentes partes del mundo estos sonidos han recibido diferentes nombres. Por ejemplo, en Francia, han ocurrido en Japón, en Francia, en la India, en España, en Portugal, en Italia, incluso en México. Y que provoca sonidos como de trompetas, sonido como de cañones y cerca de las montañas sonidos como de gritos, lamentos, gemidos que hacen asustar a las personas. Esta es la explicación que da la ciencia a los sonidos que se están escuchando de trompetas, cañones y lamentos en diferentes partes del mundo. Esa es la teoría más aceptada, no está comprobada, pero por eso quiero que sepan que se están escuchando sonidos en el mundo que son nuevos y que son extraños, y más en estos tiempos de pandemia provocan mucho más susceptibilidad. Y dicen la trompeta del Señor, el cañonazo del Señor. Los franceses le llaman a estos sonidos canon de mer. Canon de mer quiere decir cañón de mar. Este sonido ellos le llaman cañón de mar. En Japón le llaman umimari. Umimari quiere decir mar. Umimari, llanto de mar. Pero yo quiero decirles que hay un monte en la Biblia que grita. Y ese grito lo vamos a escuchar hoy nosotros. ¿Alguien dice amén? ¡Wow! Un monte que grita. El Tabor es un monte que grita. El Tabor es un monte que no todo el mundo, aunque lea la Biblia, conoce. Ya hemos leído en Jeremías, en el capítulo 46, en el versículo 18, vivo yo, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. Ahí es nombrado el monte Tabor. El monte Tabor es un monte muy especial en la Biblia, pero ignorado. Es más, en el Salmo 89, sin perder Jeremías, vayan conmigo al Salmo 89, al versículo 12, y verán que nuevamente es nombrado el monte Tabor, el grito del Tabor. ¿Cuál es el grito del monte Tabor? Salmo 89, versículo 12. Dice la palabra de Dios: el norte y el sur tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Salmo 89, 12. Qué interesante que se nombre allí, junto al monte Hermón, al monte Tabor. El monte Tabor es una montaña de piedra caliza, que en realidad se encuentra al este del valle de Jezreel, cerca de Galilea. Y es nombrado en muchas partes de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento. Y es famoso este monte por la gente que estudia a profundidad la Biblia, porque allí ocurrió una batalla muy famosa que está relatada en el libro de Jueces. En Jueces capítulo 4 y capítulo 5, no lo vamos a leer, lo voy a mencionar. Jueces capítulo 4 y capítulo 5, ocurre algo muy interesante. Allí se relata lo que se conoce como la batalla de Débora. ¿Saben quién era Débora? ¿Quién era Débora? Rápidamente, así, en una frase de 1 minuto, 30 segundos, 10. ¿Quién era Débora? Una jueza de Israel.
los líderes de Israel, antes de que haya monarquía, antes de que haya reyes, eran los jueces. Y todos eran hombres. Otoniel, Sansón, Gedeón, Jefté, ¿verdad? Pero de repente, cuando no hubo hombres valientes, Dios levantó a una mujer. Alguien diga amén. Siempre cuando los hombres se acobardan, Dios va a levantar a las mujeres, porque las mujeres sí son valientes. Cuando los hombres abandonan la labor de proveer para su familia, Dios va a bendecir a esa mamá soltera o a esa mujer viuda o a esa mujer abandonada, y esa mamá va a ser ahora una leona y un león, porque se va a convertir en madre y en padre y va a tener la ayuda y el respaldo de Dios, porque la Biblia muestra que cuando los hombres no cumplen, Dios está dispuesto a ayudar a la mujer que sí cumple. Y Débora se levantó y hubo una batalla en el Tabor. Fue en el Tabor, alrededor del Tabor, Jueces 4 y 5. Había un enemigo formidable que se llamaba Sísara, y él tenía un gran ejército y tenía carros. Pero dice la palabra de Dios que entonces había un general israelita llamado Barak, y Débora lo llama a Barak y le dice: toma los soldados de Israel y ve a pelear contra Sísara, porque Dios te va a dar la victoria. ¿Y qué dijo Barak? ¿Qué le dijo Barak a Débora? Si tú no vas, yo no voy. O sea, si no es con mi mamá, no voy. Si no es con mi esposa, yo no voy a la iglesia. Si no es con mi esposa, yo no voy al ayuno. Si no es con mi novia, yo no voy al campamento. Si no es con mi hermana, yo no voy al trabajo. A ver, si hay un hombre cerca, digan: el espíritu de Barak suelta a este hombrecito. El espíritu de Barak es el hombre que si no lo acompaña una mujer no va. No sabe ser cabeza, siempre es cola. Y no somos más cola, somos cabeza. Gloria a Dios por las buenas mujeres, pero los hombres no tenemos que ir atrás de las mujeres, tenemos que ir atrás del Señor. Tenemos que aprender a ser cabeza y no que siempre nos tiene que andar empujando la mujer para ir a la iglesia, para ir al ayuno, para trabajar, para estudiar. Todo tiene que empujarnos una mujer. Hay que aprender a tener motor propio y con la gasolina de la fe en Dios. Entonces Barak es ese tipo de hombres que si no va una mujer con él no hace nada. Entonces Débora dice: bueno, mira, por cuanto tú no quisiste ir y era para ti la gloria, porque tú ibas a ser el héroe, ahora la gloria, yo voy a ir, pero ahora la gloria va a ser para una mujer. Y efectivamente la heroína, la Adela Zamudio de esa batalla fue una mujer llamada Jael, que mató al general enemigo. Dios le dio la victoria. Barak tomó 10,000 israelitas y fueron a luchar contra el ejército de Sísara. Y aunque ellos tenían carros, hubo un río, el río Kishón, que se desbordó. Y cuando se desbordó, todo se volvió greda, barro, y los caballos no podían avanzar, los carros se estancaron y los israelitas derrotaron a los enemigos. Fue en el monte Tabor. Allí es el lugar, diga conmigo, Tabor, el lugar donde los débiles derrotan a los fuertes y los valientes no siempre usan pantalones. Tabor, el lugar de la fortaleza. Es más, le voy a decir, Tabor viene del turco. Ustedes saben mucho ahora de Turquía, porque de Turquía vienen las novelas Madre, Hija, Onur, Sherazade. Todo viene de Turquía. Yo no sabía nada de eso, pero Alejandro me contó. Tabor viene del turco tabur, que quiere decir batallón o escuadrón. ¿Qué quiere decir Tabor en turco? Batallón o escuadrón. Pero en hebreo Tabor significa el abrazo de Dios. Aleluya. ¿Qué significa en hebreo Tabor? El abrazo de Dios. ¿Qué significa Tabor? Más fuerte. ¿Qué significa Tabor? El abrazo de Dios. ¿Cómo titula esta palabra? El grito del monte Tabor. Tabor ya sabemos que es un monte que está en Israel,
tiene una altura de 400 metros sobre la planicie, es un monte de piedra caliza, y cerca de allí, a sus faldas, se dio una gran batalla, la batalla conocida como la batalla de Débora, donde fue derrotado Sísara, el enemigo de Israel. Y dice la palabra del Señor que Tabor es famoso, tanto así que se profetiza, como lo he leído en Jeremías, que dice que vendrá, así como Tabor aparece de golpe sobre la llanura y se diferencia de todo el resto del terreno, así vendrá el Mesías, así vendrá el Señor. Hermanos, la Iglesia Católica el 6 de agosto siempre celebra la transfiguración, que se sostiene en la tradición, no hay prueba, son dos teorías de que la transfiguración fue en el monte Tabor. El monte Tabor se lo conoce como el monte de la transfiguración. ¿Qué es la transfiguración? En cierta ocasión, mejor lo vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, Jesús andaba con sus 3 apóstoles o discípulos más cercanos. Eran como sus favoritos, los más cercanos. ¿Cómo se llamaban los 3 más cercanos? Pedro, Jacobo, que es Santiago, y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Y dice Lucas capítulo 9, versículo 28, Lucas 9, 28, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Algunos dicen que él estaba en Cesarea de Filipo y Tabor está a 70 kilómetros de Cesarea de Filipo, pero aquí dice que fue 8 días después. Y muchos estudiosos bíblicos creen que ese es tiempo suficiente para caminar 70 kilómetros. Es decir, que hay muchas posibilidades de que en realidad la transfiguración sí fue en el monte Tabor. Por eso se le conoce como uno de los lugares más emblemáticos de Tierra Santa. Y lo que vamos a leer aquí en la Biblia es un pasaje que es como un baldazo de agua, así cuando uno viene leyendo todo el Evangelio de Lucas, y viene como un baldazo de agua este pasaje. No puedes seguir leyendo sin volver a leerlo, te llama mucho la atención, porque habla de algo extraordinario que ocurre en este monte. Aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Recuerden que Moisés estaba muerto y Elías se fue al cielo vivo, pero muchos años antes. Ellos aparecen aquí con Jesús. El monte Tabor es un lugar de un encuentro sobrenatural. Hay 3 personas que están mirando asombradas a otras 3 que están llenas de gloria divina. Dice el versículo 30, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hablaban de su muerte, estaban hablando de su resurrección, de su muerte y de su resurrección, de su crucifixión. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Diga conmigo, permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Diga conmigo, el que está despierto ve la gloria de Jesús. Puede decirle al que está al lado, no te duermas y verás la gloria de Jesús. Vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. O sea, qué bonito que es estar aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían
visto. Aparece en el monte Tabor una escena insólita, única, extraordinaria, totalmente diferente a todo lo que se viene leyendo en los evangelios. En esta escena ocurre la transfiguración de Jesús. El monte Tabor es el lugar de la transfiguración de Jesús. Y él sube a orar con Pedro, con Jacobo, con Juan. Sube al monte a orar. Y en esa noche algo extraordinario ocurre. Aparece una luz gloriosa y aparecen dos personajes. ¿Quiénes eran los dos hombres que aparecieron? Moisés y Elías. ¿Qué significa Tabor en hebreo? Jesús tiene una experiencia que fue única, una experiencia que no se volvió a repetir. Es visitado, no por el ángel Miguel, no por el ángel Gabriel, es visitado por Moisés y por Elías. Moisés y Elías reciben... voy a explicarles un poquito. Moisés es un tipo extraordinario. Moisés es el profeta de la liberación de Israel. Moisés es el hombre del antiguo pacto, de la ley. Moisés dice en Deuteronomio 18:15, el Señor le va a levantar otro profeta como yo. Moisés es el que sufrió el oprobio, el rechazo. Moisés sufrió las críticas, las murmuraciones, la carga de llevar al pueblo por el desierto 40 años. Fue Moisés. Moisés sufrió mucho, pero Moisés vio a Dios cara a cara. Moisés vio la gloria de Dios. Moisés habló con el Padre y cuando él estaba desanimado, Dios lo fortalecía, Dios lo alentaba, Dios lo animaba y los guiaba con una columna de fuego de noche y con una columna de nube de día. Y el Señor estaba con ellos y les daba maná para comer, pan del cielo, y les hacía salir agua de la roca y les endulzaba las aguas amargas. Moisés vio la gloria de Dios, vio las aguas convertirse en sangre, vio venir tinieblas sobre Egipto durante días, vio caer fuego y granizo del cielo. Moisés sabía que a pesar de todos los sufrimientos y las luchas, Dios, Jehová de los ejércitos, es grande, es poderoso, es maravilloso, nos fortalece, nos alienta y nos anima. Aleluya. Moisés sabía lo que era enfrentar sufrimientos. A ver. Elías era aquel profeta que hizo caer fuego del cielo. Elías era el profeta que cuando oró para que no lloviera, no llovió. Y luego oró para que lloviera y llovió. Elías era un hombre tremendo de parte de Dios. Y sin embargo, él también se desanimó cuando lo perseguía Jezabel, ¿se acuerdan? Y pidió la muerte. Y el Señor lo alentó, mandó un ángel para que lo alentara. Y le dio, dice la Biblia, una torta, un pan que comiera. Y cuando comió esa torta, caminó 40 días y 40 noches sin comer nada más, porque recibió fuerzas a través de ese alimento. Fue fortalecido por Dios y luego se fue vivo al cielo en un carro de fuego. Venció el desánimo, las pruebas y las dificultades, porque sabía que Dios es grande y poderoso. Y aunque a veces uno esté deprimido, el Señor lo consuela, el Señor lo levanta, el Señor lo fortalece, el Señor le renueva el ánimo y el Señor lo eleva sobre las nubes de su gloria. Si tuviera, vamos a suponer que tú tuvieras dos amigos y uno es bien positivo porque ha vencido pruebas y dificultades, ¿verdad? Y ha tenido accidentes y ha sobrevivido y ha enfermado gravemente y lo han operado y qué sé yo, no sé, y ha perdido cosas y ha seguido adelante y ha tenido, qué sé yo, la mujer lo traicionó, pero él otra vez siguió adelante y incluso fue y después la perdonó y se reconciliaron y tuvo un hijo que andaba en caminos torcidos y chuecos y andaba en droga y él clamó y él ayunó y el Señor le escuchó, le respondió y ese hijo fue libre de las drogas y ahora es un hombre de bien. Ese es uno de tus amigos.
Y tienes el otro amigo que nunca le pasó nada malo, que siempre ha tenido papá y mamá que le han dado todo, que nunca ningún novio ni novia le ha traicionado, que tiene una esposa que es fiel, que tiene hijos obedientes, pero es un negativo que se queja que porque llueve, porque no llueve, porque hace calor, porque no hace calor. Siempre es un negativo, siempre está, no ha pasado ningún problema y sin embargo siempre anda hablando palabras negativas. Y tienes un tercer amigo que está enfermo y necesita aliento. ¿A quién invitarías a que lo visite? ¿Mandarías al negativo? ¿Me puedes acompañar a visitar a mi amigo enfermo? ¿O le pedirías que te acompañe a alguien que sea al primero, que está lleno de energía, que venció problemas, al positivo? ¿Amén o no amén? Lo mismo es esto. Jesús está caminando hacia la cruz. Pronto en Jerusalén va a ser crucificado. Los tres más cercanos a él, Pedro y Jacobo y Juan, son tres hombres humanos, limitados, debiluchos, que tienen sueño, que están cansados. Pedro le va a negar antes que cante el gallo, 3 veces le va a negar antes que el gallo cante. Va a haber un montón de traiciones, todos se van a esparcir, se van a desanimar, van a haber momentos de dificultad. Entre ellos Jacobo y Juan se están peleando con los demás porque quieren ser los favoritos del Señor y reinar con Él. Se pelean por puestos, por ambiciones, hay odios, hay celos, hay envidias entre ellos. Esos son los seguidores y los discípulos y los colaboradores de Jesús. Jesús va a enfrentar la cruz, va a enfrentar la muerte, va a enfrentar la corona, los clavos, los látigos romanos, va a enfrentar al infierno y los ataques del diablo. Jesús necesita ser animado. Jesús necesita ser fortalecido. ¿Por qué no le podía fortalecer un ángel? ¿Por qué no mandó a ver, Miguel, vení, Gabriel, vayan ustedes dos? ¿Por qué no mandó a un ángel a fortalecer a Jesús? ¿Por qué? Porque los ángeles no son hombres, nunca han sufrido, nunca han pasado por prueba. Dios tenía que enviar a alguien que había vencido dificultades para que fuera fortalecido Jesús, 100% hombre. Porque Jesús es 100% Dios, pero 100% hombre. Él estuvo en la carne y lloró, sufrió, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, se enojó, se desanimó, igual que todos nosotros. Y Él necesitaba ser alentado por alguien que había vencido también adversidades. Y Dios escogió el lugar, no solamente a los visitantes. El lugar tenía que ser el monte Tabor. Diga conmigo, el grito del monte Tabor. El monte Tabor tiene una señal para el mundo. Tiene un grito para el mundo. ¿Cuál es el grito del monte Tabor? Ya vamos a llegar ahí. Pero Jesús es visitado por Moisés y por Elías. Y dice la palabra, hablaban con él, rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Y de repente aparece ahí manifestada la Trinidad, el Padre en esa nube, en esa gloria, en esa luz tabórica, como dicen los teólogos. Ahí aparece el Espíritu Santo y el Padre hablando con el Hijo, fortaleciendo al Hijo. Estás a punto de pasar una prueba, una gran dificultad. Estás rodeado de gente negativa, humana, cansada, que pronto va a salir huyendo cada uno como ratas cuando se hunde el barco. Pero yo te envío a 2 de mis siervos, a Moisés y a Elías, para que ellos alienten tu humanidad. Y en ese momento hablan sobre Jesús. Pero no solamente el Tabor es el lugar donde somos alentados por personas que han vencido. El Tabor es el monte donde somos alentados por la voz del mismo Dios Todopoderoso. Aparece el Padre, el mismo Padre en la nube, que le habla. Estas palabras del Padre ya estaban dichas en Mateo. Ustedes se acordarán de Mateo 3. ¿Qué pasó en Mateo 3? ¿Qué fue lo que ocurrió en Mateo 3? A ver, ¿dónde están los pastores? ¿Qué ocurrió en Mateo 3? El famoso Mateo 3. ¿Qué es Mateo 3? El bautismo de Jesús. ¿Qué ocurre en el bautismo de Jesús? Aparece también la voz desde los cielos que dice, ¿verdad? Este es mi Hijo amado. Ya había dicho el Padre, este es mi Hijo amado, pero para presentarlo en su vida terrenal, en su ministerio terrenal, este es mi Hijo amado.
En el bautismo de Jesús, el Padre dijo desde las nubes: este es mi Hijo amado. Pero ahora en el monte Tabor no lo dice en el sentido de su ministerio terrenal. Jesús ha sido glorificado. Dice que su rostro cambió, se hizo otro, su vestido se hizo blanco, se hizo resplandeciente, se llenó de la gloria de Dios, fue glorificado. Y en ese momento el Padre vuelve a decir las mismas palabras: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué significa el grito del monte Tabor? Número uno, Jesús es el Hijo de Dios. El monte Tabor está gritando: Jesús es el Hijo de Dios. Hay mucha gente que adora a hombres. Este es un tiempo de idolatría humana. La gente adora a este predicador, al otro predicador, a aquel cantante, al otro cantante. Otros adoran a este deportista, al otro artista, no sé qué adoran. Y en Israel muchos adoraban igual: Moisés, el gran Moisés; Elías, el gran Elías. Pero cuando el Padre aparece, ni siquiera lo nombra a Moisés, ni siquiera lo nombra a Elías. El Padre está diciéndole a Jesús y al mundo: el Tabor está gritando: Jesús es el Hijo de Dios, el único que merece ser adorado, el único que merece ser exaltado, el único que puede ayudarnos, el único que merece ser glorificado. Es Cristo y solo Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Él es la esperanza del ser humano. No hay nadie que pueda ayudarnos, solo Jesucristo. Segundo, el Tabor grita: Jesús es el Salvador. Él es el Salvador. No hay otro Salvador. El gran profeta Elías de Primera de Reyes 18 había hablado de que Israel había anulado el pacto. Y Malaquías nos dice que antes del día del Señor, del día de la ira del Señor, del castigo del Señor, de la destrucción de este mundo, dice Malaquías 4:4, ha de venir el Señor. Él es el Salvador, Él es la esperanza, Él es el que nos puede librar de la ira venidera. Él es el único que puede darnos fortaleza. No tenemos temor a que caigan meteoritos sobre la tierra. No tenemos temor a que se contaminen las aguas de los mares y de los ríos, y a que se derritan los grandes icebergs y los grandes bloques de hielo de los polos norte y sur. No tenemos temor de que el aire se contamine y se incendie. No tenemos temor de los virus que vengan. No tenemos temor del sistema mundial que va a venir sobre el mundo, porque nosotros sabemos que antes que todo eso Dios permita que ocurra, la iglesia de Cristo se va en la nube de gloria. Él es nuestro Salvador. Alabado sea el Señor. El Tabor grita: Jesús es el Hijo de Dios, el único que puede salvarles. Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. El Tabor grita: Él es la esperanza para ustedes. Él va a darles herencia en cielo nuevo y tierra nueva. Alguien dice amén. Pero el Tabor grita en tercer lugar que Jesús va a vencer la muerte. Y si Él vence la muerte, nosotros también la vamos a vencer. Escuche esto. Le dije, Mateo 3, Jesús se bautiza, sale de las aguas, el cielo se abre, las nubes se abren y el Padre dice: este es mi Hijo amado. Presentándolo en la carne, en su ministerio terrenal como hombre: este es mi Hijo amado, a Él háganle caso, a Él obedézcanlo, a Él síganlo, en Él crean. Jesús, el que nació en Belén. Jesús, el que estuvo en el templo a los 12 años enseñando y discutiendo con los ancianos. Jesús, el que sanó a los leprosos. Jesús, el que le dio la vista a Bartimeo. Jesús, el que liberó al gadareno de Marcos. Jesús, el que perdonó a María Magdalena la prostituta. Jesús, el que echó fuera demonios. Jesús, el que resucitó a su amigo Lázaro de entre los muertos. Jesús, el que alimentó a los hambrientos y dio de beber a los sedientos. Jesús, el que predicó el amor y el perdón a los enemigos. Jesús, ese es el Jesús que se presenta en Mateo 3, el Jesús hombre. Pero en el Tabor hay un grito. Ese monte grita. No es un lugar cualquiera, porque allí, cuando uno va a Tierra Santa, uno se emociona y dice: aquí caminó Jesús. No sé por qué lugar habrá sido, pero este lugar lo pisó Jesús. Y hay personas que cuando llegan a ese lugar se emocionan tanto. Cuando van al Jordán, en este río se bautizó Jesús.
y entran al agua y empiezan a hablar en lenguas y sienten la presencia, porque es la emoción, no es porque las aguas tengan unción. Porque alguna agarra y juntan agua, me la voy a llevar a Bolivia y a todos los enfermos le voy a tirar. No hay poder en el agua, pero es la emoción de decir, aquí estuvo Jesús, el hombre, Jesús, el Salvador. ¿Alguien me está entendiendo? Pero el Tabor es otro nivel. El Jordán es la Libertadores, pero el Tabor es la Champions. Porque en el Tabor, en la cima de ese monte, estuvieron Moisés, Elías y Jesús glorificados. O sea, no en este cuerpo. Si ustedes leen con cuidado, se van a dar cuenta que dice, su rostro se hizo otro. Le cambió la cara, ya no tenía piel como nosotros. En Apocalipsis dice que su cara es como el sol y sus ojos como llamas de fuego y su pelo como blanca nieve, y tiene un cinturón de oro aquí ceñido en los lomos, y la vestidura es de lino fino, blanco y resplandeciente, y sus pies son como el bronce bruñido que brilla como el sol al mediodía. Él ha vencido a la muerte. El Padre está diciendo, vas a vencer la muerte. Te voy a glorificar. El Jesús que aparece en el Tabor, el que ve Pedro, Jacobo y Juan, no es el Jesús del pesebre, es el Jesús actual, el glorificado, el que vuelve pronto, el que no enferma, el que no llora, el que no se cansa, el inmortal, el eterno, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y saben qué? Así como Jesús fue glorificado, dice la palabra en Tesalonicenses, que nosotros vamos a ser glorificados. Mírese a las manos y díganse, prepárense para ser glorificadas. A lo mejor usted mira su mano ahora y dice, ay, me duelen los huesos. A veces escucho a los hermanos que dicen, en la mañana me duelen los huesos y no puedo mover bien los dedos, y me duelen las muñecas, y me duele la rodilla, y me duele la cadera, y tengo dolor de estómago, y me duele la espalda, y ya no veo bien, y me salieron unas manchas por acá, y se me cayeron 3 dientes, y no respiro bien, y tengo problemas con el hígado, y tengo problemas con la próstata. Mira, amado hermano, quiero decirle que el monte Tabor da un grito y dice, no tengas temor, no tengas miedo, porque el Padre te va a glorificar, te va a dar un cuerpo nuevo, poderoso y eterno. Aleluya, aleluya. Termino acá. El Tabor es el abrazo de Dios. ¿Qué es el Tabor? Es el lugar donde somos animados y fortalecidos. A veces también nos cansamos, nos queremos desanimar. Gente que pierde trabajo, gente que la botan de los lugares porque no pueden pagar los alquileres, empresas que cierran, negocios, profesionales que tienen que ir a vender barbijo, eucalipto y ¿qué es el otro? Manzanilla a los mercados. Y cuando están allá los profesionales, porque no tienen trabajo, lo corrieron, están vendiendo para llevar algo, viene la gendarmería y le saca todo y los agarran a palazos más y salen en el noticiero con ese Bonifacio que siempre está en las noticias malas. Entonces uno dice, así yo me voy a desanimar, todo va a ir en mi contra. El monte Tabor dice, no te desanimes, yo te voy a abrazar, dice el Señor. Yo te voy a alentar. Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? Es bueno estar aquí, dijo, ¿no? Quedémonos aquí. A muchos nos gusta quedarnos en el abrazo de Dios, pero no, hay que volver a bajar. Dígale al de al lado, hay que volver a bajar. Dígale, Dios te abraza para que continúes. Porque algunos creen que Dios nos abraza para que nos quedemos ahí entre sus abrazos. No, no, Dios nos abraza en el Tabor. Dios nos abraza. Yo te aliento, yo te animo, yo te doy fuerza. Y ya cuando estamos animados y fuerza, muy bien chiquito, ahora vaya, baje. Vuelva a la batalla.
vuelva a la guerra, vuelva al mercado, vuelva a las calles, vuelva a la empresa, vuelva al negocio, vuelva a la familia, vuelva a la ciudad, vuelva a la necesidad, vuelva al hospital, vuelva a las tristezas y la miseria de este mundo. Pero usted no está solo, así como el Padre le dijo a su Hijo Jesucristo: vaya, hijo, vaya a esa cruz, vaya al monte de la calavera. No puede quedarse en el Tabor todo el tiempo. Vaya al monte de la calavera, muera valientemente, pero no tenga pena. Usted es mi hijo amado, usted tiene poder sobre la muerte, usted vencerá las mentiras y las calumnias, vencerá los clavos, vencerá la espina, vencerá la cruz, vencerá la tumba, vencerá la piedra, vencerá la muerte, porque yo lo abrazo, yo lo animo, yo lo fortalezco. Gracias, Señor. Dios nos fortalece. ¿Cuántos quieren ese abrazo de Dios? El Tabor nos grita: Dios está contigo. El Tabor nos grita: yo soy el Dios que te da fuerzas, dice Jehová. El Tabor nos grita: adelante, no desmayes. Hoy no están aquí Elías ni Moisés, pero está alguien mucho más que ellos. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos están aquí para fortalecernos. ¿Saben? Si les digo que la gente cuando va al Jordán se emociona y tiembla y grita y se desmayan de la emoción, les cuento que los que van al Tabor, que no son todos, porque algunos harto evangélicos que nunca han leído la Biblia y ni sabe eso, pero los que van al Tabor no quieren bajarse de ahí, se quieren quedar en ese monte. El diablo ha peleado siempre por ese monte, para que no seamos abrazados por Dios, porque es el monte de la fortaleza. Es donde una mujer se hizo heroína porque no hubo valientes. Es el lugar de la batalla, es el lugar donde el cansado recibe fuerzas nuevas. Y hoy el Tabor te grita: Jesús te quiere abrazar, te va a fortalecer, te va a alentar, te va a animar, tú vas a vencer. Puedes mirar al costado, a la derecha, a la izquierda y decirle: en el nombre de Jesús tú vas a vencer. Todo lo que está pasando lo vas a vencer, porque Dios te da fuerzas nuevas. Amén. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Alabado sea Dios. Si fueran otros tiempos le diría: abrácense como osos sicurís, pero no se puede. Pero sí puede levantar sus manos.